Ecclesia Adulam nace en los peores momentos de la humanidad, inmersos en la desolación sanitaria. Ahora está aquí para edificar tu espíritu. Junto a vosotros, el pastor y maestro David Parra. Y acordarse que la semana pasada empezamos esta serie de estudios y vamos a continuar bastante tiempo, porque bueno, es que es como estudiar toda la Biblia, todo el Nuevo Pacto realmente. La semana pasada empezamos a ver la realidad de lo que es del por qué Cristo Jesús nos llamó, nos redimió, para hacernos hijos suyos, para devolver todo lo que se había perdido, restaurarlo. Entre ello es la imagen y semejanza a Dios que perdimos, y devolvernos y la autoridad y el dominio que Adán y Eva perdieron sobre la creación y sobre la tierra cuando se rebelaron contra Dios como cabeza sobre sus vidas. Y todo eso, el Nuevo Testamento, que es lo que estamos estudiando en esta serie de estudios, tiene que ver con eso, con esa restauración, y todo está envuelto en Cristo. El centro es Cristo. Así que con eso en mente vamos a seguir, pero primero tenemos que dejar algo claro. En Efesios 4:11, algunos puntos importantes. Dice la palabra de Dios: y Dios dio a algunos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, para perfeccionar, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que aquí vemos el porqué, para la obra, para que los santos hagan la obra del ministerio. ¿Qué obra del ministerio? No está hablando de un ministerio, yo soy llamado al ministerio, tú no, tal. Todos en el cuerpo de Cristo tenemos un ministerio. Esa palabra ministerio también viene de una raíz griega, quiere decir servir, un servicio. Todos tenemos un servicio que hacer en el cuerpo de Cristo. Hablar de la gente de Cristo, a la gente que está en la calle, orar por los enfermos, amar, abrazar al que necesita un abrazo, y un sinfín de cosas, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y la última frase es importante. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿hasta cuándo tenemos estos regalos de Dios? Porque en otra versión dice que son regalos de Dios. ¿Hasta cuándo? Hay muchos que dicen que estos ministerios han terminado, que después de que tuviéramos el canon de la Biblia oficial, que es el libro que usamos los creyentes, el apóstol y el profeta dejaron de existir, por ejemplo. El evangelista, se habla mucho del pastor, pero hay muchos, creo yo personalmente, muchos pastores que están haciendo el papel de pastor, pero no son pastores. Son evangelistas o son otra cosa, son maestros, etc. ¿Hasta cuándo? Y el versículo 13 lo dice bien claro: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios. Esa palabra conocimiento, voy a definirla en un momento. Es bueno que la apuntes. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y está hablando de la fe. No dice la unidad de que todos creamos la misma cosa. De la fe. ¿Cuál es la fe? La fe aquí, en este caso, en el Nuevo Testamento, es nuestra confianza en Dios. Vamos a verlo también si nos da tiempo. Hasta que todos lleguemos a la unidad de confianza en Dios y en todo lo que Dios ha hecho y en todo lo que Dios es, y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre o mujer maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Cristo quiere decir ungido. A la medida y la estatura de la plenitud del ungido y de su
unción. ¿Os dais cuenta del por qué están por qué Dios ha dado estas dones a la iglesia y para qué son y hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a ser maduros. Ahora, todo esto es importante y es por eso que decidí hacer esta serie de estudios, porque yo creo sinceramente que el plan de Dios, el corazón de Dios para la iglesia en estos tiempos es, el apóstol Pablo dice, la creación misma gime juntamente con aquellos, como dijo antes la hermana, que hay gente por todos lados que están viendo, están frustrados y diciendo hay más, hay algo más. ¿Qué es ese algo más? La creación misma gime a una con nosotros, esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Ok? Y no es en el milenio y no es cuando venga Cristo a llevarnos al cielo. ¿Por qué? Porque en el cielo, cuando venga el milenio, la naturaleza misma gime, la naturaleza ya estaría renovada, porque la Biblia habla de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuándo entonces hace falta que se levanten los hijos, se manifiesten? Y cuando digo hijos, digo hijas, ¿ok? Hoy en día hay que ser inclusivo, porque las leyes están cambiando. Hijos, hijas. Eh, Maduros, ¿ok? Cuando en griego usa dos palabras para hijos. Eh, una de ellas cuando habla de hijos de poca edad, pequeños, ¿ok? Mi nieto es el hijo de su padre, tiene 6 años, los hijos, los niños que necesitan un tutor, que necesitan que les enseñen, que necesitan que los tomen de la mano, que necesitan que los ayuden, que necesitan desahogarse de vez en cuando. Y después está la otra palabra, huios, que quiere decir hijos maduros. Y un hijo maduro, esto ya lo hemos estudiado en otra ocasión, son aquellos que han aprendido y por su madurez son capaces de llevar adelante el negocio de su padre. La Biblia dice que hemos sido adoptados como hijos. Esa palabra adoptados como hijos no es como lo entendemos nosotros en el occidente, que una pareja que no puede tener hijos van a la China o van a África o van a, qué sé yo, a algún país y adoptan una criatura, ¿no? Normalmente pequeñitos, bebés o de 1 año, 2 años, etcétera. No es esa la adopción. En la cultura romana, los padres adoptaban sus propios hijos cuando llegaban a cierta edad, que veían que eran maduros, suficientemente maduros y responsables, y que eran capaces de llevar los asuntos del hogar, los asuntos del negocio, los adoptaban. En otras palabras, los ponían en una posición de dominio, de autoridad, de responsabilidad. Y esa es la palabra que usa la Biblia. Dios nos ha adoptado como hijos. Estos 5 ministerios, si queréis llamarlo así, ¿están para qué? Hasta que todos lleguemos a ser hijos maduros, capaces de llevar los negocios de nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Dios, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. Y eso es lo que la creación está esperando. Y eso es lo que Dios está deseando. Y es por eso que tenemos que poner atención a este tipo de estudio, lo que la Biblia enseña, el propósito de Dios. Porque la oración de Pablo, yo oro y vuelvo a sufrir dolores de parto por vosotros hasta que Cristo sea formado en vosotros otra vez. ¿De qué estamos hablando aquí? La plenitud de Cristo en vosotros. ¿Sí o no? También dice la creación gime a una con nosotros hasta que se manifieste, esperando que se manifiesten los hijos maduros de Dios. Acordarse que la creación fue maldita por el pecado de Adán, cayó en maldición. Cristo Jesús llevó esa maldición en la cruz del Calvario, cuando le pusieron la corona de espinos. Dios le dijo a Adán, por causa de tu rebelión y tu pecado, la tierra va a producir espinos. Sin embargo, Cristo Jesús llevó esa maldición. Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades por sus llagas. Cristo Jesús llevó nuestros pecados. Y entonces, como hijos de Dios,
Somos responsables, hijos maduros de Dios. Venga tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo. Somos responsables de tomar esa victoria de Cristo, tomar lo que Cristo Jesús ha hecho en la cruz, ha derrotado el pecado, ha redimido a la humanidad, ha llevado nuestras enfermedades, ha llevado la maldición de la naturaleza, de la creación. Nos ha restaurado la imagen y semejanza de Dios que perdimos en el pecado. Nos ha sentado en lugares celestiales juntamente con Dios el Padre, a la diestra de Dios el Padre en Cristo. Y podemos seguir toda la noche mencionando cosas que las encontrarás en el Nuevo Testamento. Entonces los hijos maduros son aquellos que saben y pueden y han entendido estas cosas y las toman y las hacen realidad, las hacen valer. ¿Ok? Y espero que entendáis como hablo, porque a veces, ok, mi español no es bueno, pero valer. Cuando alguien gana una batalla, cuando los aliados en la Segunda Guerra Mundial ganaron la Segunda Guerra Mundial, las batallas, tenían que poner lo que llamaban ejércitos o soldados que no que lucharan, sino que hicieran valer la victoria de los aliados. En los lugares que habían sido invadidos por el enemigo, hacer valer la ley de los aliados, la ley de los victoriosos, la ley de los que habían conquistado, habían derrotado al enemigo. Y esos son los hijos maduros. Pero hay algo muy importante, y esto, si no te acuerdas de nada de lo que hablamos hoy, acuérdate de esto. La palabra conocer, y es por eso que os dije antes anotarla, la palabra del conocimiento pleno. Esa palabra conocimiento viene de una palabra griega que quiere decir que es la palabra epignosio. Epic, conocimiento, nosio, que quiere decir literalmente un conocimiento experiencial. Ok, esa palabra no sé si existe o no, pero me habéis entendido. De lo que estamos hablando. En otras palabras, lo voy a decir más claro. Hasta que no vives y experimentas lo que estás aprendiendo, no te sirve de nada. Es por eso que la palabra de Dios dice que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Hay muchos creyentes que creen que porque van a la iglesia o van a un estudio bíblico y escuchan al pastor o al predicador hacer un estudio y enseñar, y creen que lo saben todo, creen que están creciendo espiritualmente, porque están escuchando un estudio, uy, qué estudio profundo, bonito, tal. Creen que escuchar un estudio o escuchar un sermón produce madurez espiritual y produce crecimiento. No. Lo que produce crecimiento y madurez espiritual es cuando tú coges eso que has aprendido, eso que te han enseñado, y empiezas a andarlo, empiezas a vivirlo, empiezas a aplicarlo a tu vida. Eso es lo que la Biblia llama oír y hacer la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Me habéis entendido? Y es aquí, tristemente, donde muchos como cristianos tropezamos o nos quedamos estancados. ¿Ok? Porque estamos acostumbrados a escuchar, 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 escuchar. Pero tiene que llegar un momento en tu vida como cristiano cuando tienes que decidir que lo que sabes y lo que has escuchado, ahora tienes que empezar a andarlo, a vivirlo. Y hasta que no lo hagas, no lo sabes. Así de claro. Y el mejor momento para tomar esta decisión es ahora. Ahora, no cuando haya presión en tu vida, no cuando estés en una lucha, no cuando un hermano o una hermana venga y te diga, ora por mí porque me han declarado un cáncer. No es el momento para decir, uy, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿A quién acudo? ¿A dónde voy? ¿Me está escuchando alguien? No es el momento. Cuando se te manifiesta un demonio, tenemos que empezar a andar en las verdades que estamos aprendiendo y que Dios te enseña y que aprendes a través de la Biblia. Desde ya tomar esa decisión. Y cuando venga el problema, cuando venga la lucha, cuando venga la batalla, cuando venga la situación, ya estás preparada y confiada.
o confiado. ¿Por qué? Porque sabes que lo que la Biblia dice es verdad. Sabes que lo que has aprendido funciona. Sabes que si Dios lo ha dicho es así. Y eso, como vamos a ver en un momento, es fe, es la fe. Por eso dice la unidad de la fe. La unidad de la fe no es que estemos todos unidos como iglesias, no es que estemos todos juntos pasándolo bien. La unidad de la fe es que todos tengamos nuestra confianza puesta en Dios. Si ahora mismo eso no existe, y hace años que no existe, y creo que van a pasar otros puñado de años que no va a existir. Pero si una iglesia, por ejemplo, iglesias evangélicas, iglesias cristianas, una iglesia dice, sí, Dios es el sanador, la otra dice, no, porque hoy no hace eso. O la profecía es para hoy. Otro dice, no, la profecía terminó cuando el último profeta murió, Juan el discípulo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona que ha tomado la decisión de andar en lo que ha aprendido y una que no? Una que cuando viene el fuego cuando viene la lucha, cuando vienen las tribulaciones, cuando vienen los problemas, la persona que no ha tomado la decisión, que está llena de escuchar, que sabe la palabra y que ha escuchado, he escuchado, pero viene el problema. ¿Cómo se ve la diferencia? Porque el primer instinto, la primera reacción instintiva de esa persona va a ir corriendo a buscar ayuda en los demás. Ahora, no estoy diciendo que eso sea malo. No está mal, porque como hemos hablado antes, somos un cuerpo de Cristo. Y si tú tienes un problema, el cuerpo está ahí para ayudarte. Si tú tienes una necesidad, el cuerpo está ahí para ayudarnos mutuamente. Pero hay mucha diferencia entre salir corriendo a buscar a alguien que ore por mí, el pastor, si puede ser el pastor, mejor. Y si puede ser el evangelista de Miami, aún mejor. Pero una persona que ha tomado la decisión de caminar en lo que ha aprendido, su primera reacción, su primer instinto es decir y reconocer, Cristo está en mí, igual que está en el pastor, igual que está en el otro. Cristo está en mí, el mismo espíritu que está en Gigi Ávila está en mí. El mismo espíritu que resucitó a Jesús de los muertos está en mí. Entonces yo puedo hacer esto, yo puedo vencer, yo puedo salir victorioso, yo puedo rechazar este ataque, yo puedo rechazar esta enfermedad. ¿Me está escuchando alguien? Porque es el mismo espíritu. Ahora vuelvo a repetir, no quiere decir que no puedas ir a los hermanos, sí. Pero ¿cuál es tu primera reacción? ¿Y por qué vas a los hermanos? ¿Entendéis o no? Una cosa es ir corriendo a buscar ayuda en los hermanos porque dices, yo no puedo, yo no soy capaz, yo no soy nadie, Dios a mí no me escucha. Entonces lo que tenemos que hacer es incluso nuestra fe, examinar nuestra fe, como dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque esto es la fe y esto quiero que quede claro. Porque aunque tu fe falle, lo primero que tienes que hacer cuando te encuentras en una lucha, lo primero que tienes que hacer cuando alguien viene a decirte, ora por mí, que tengo esto, que tengo un cáncer, que tengo tal, lo primero que tienes que hacer es no fijarte en tu fe, porque no tiene absolutamente nada que ver con tu fe, tiene que ver con la fidelidad y la fe de Dios. Y es ahí donde dudamos y tropezamos como creyentes, porque creemos que nuestra fe es lo que falta. Pastor, es que yo no tengo fe. Pastor, es que yo no tengo la fe que tienes tú. Pastor, es que mi fe es débil. No, tu fe, olvídate de tu fe porque no tiene nada que ver con tu fe. Tiene que ver con quién es Dios. Y es por eso que el salmista David se habla a sí mismo en muchas ocasiones en los salmos y dice, alma mía, alaba y adora al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Cuando me atacó un lobo, tú me rescataste. Cuando me atacó el oso, tú estabas conmigo. Cuando Saúl me perseguía, tú me libraste de sus intentos de asesinato. Cuando me enfrenté a Goliat, Goliat se burló de David. ¿Quién vienes a mí con palos y piedras como si fuese yo un perro? Y David le contesta y dice, no, yo vengo a ti en mi fe poderosa.
porque soy adorador y canto muy bonito y toco el arpa perfectamente. Dijo eso. Yo vengo a ti en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿Dónde estaba su fe? ¿En qué fe estaba? Voy a decirlo mejor de esta forma para que entendáis la diferencia. ¿En qué fe estaba confiando él? ¿En su fe o en la fe de Dios que nunca falla? Aunque andes por valle de sombra de muerte, yo estoy ahí. Aunque los mares se levanten y las aguas, yo estoy ahí en medio de la inundación. Aunque las llamas, yo estoy ahí. ¿Por qué? Porque es importante entender esto. Porque estamos hablando y siempre he enseñado y vuelvo a repetir que el cristianismo es Cristo. Es quien somos en Cristo. Cualquier cosa en el cristianismo que te hayan enseñado en la iglesia o en el cristianismo, cualquier cosa en el cristianismo que te haga volver y centrarte en ti mismo, no es cristianismo, es humanismo. ¿Entendéis la diferencia? El humanismo es cuando el hombre confía en sí mismo. En otras palabras, si alguien viene y me dice, tú no puedes recibir de Dios porque no tienes suficiente fe, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciéndote volverte en ti mismo. ¿Y qué haces tú? Empiezas a preocuparte, empiezas a ayunar, empiezas a orar más, empiezas a leer la Biblia, empiezas a luchar. Edifica mi fe, Señor, edifica mi fe, Señor. Señor, quiero creer. Eso es humanismo. Estás creyendo en tu propia capacidad de creer. Mientras que un creyente verdadero que confía en Dios tiene su fe puesta en la fe de Dios, confía en Dios, confía en la bondad de Dios, confía en todo lo que Dios ha hecho, confía en el amor de Dios. De tal manera amó Dios que mandó a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Fijarse en lo que Dios ha hecho es fiel. Cuando llevaron a esa mujer adúltera a los pies de Cristo, ¿qué es lo que hizo Dios? La perdonó. ¿Por qué entonces nosotros enseñamos y decimos, a Dios, a ti no te puede perdonar Dios porque eres adúltera, eres pecadora? La bondad de Dios. Entonces yo creo en Dios no porque tenga mucha fe. Yo creo en Dios no porque sea un gran hombre de fe. Creo en Dios porque sé quién es Dios. ¿Veis la diferencia? Y en vez de poner nuestra mente en nuestra fe y en nuestra habilidad, tenemos que ponerla en Cristo. Cuando alguien viene y me dice, ora por mi pastor, o ora por mi hermano que tengo este problema, que tengo tal, yo lo primero que hago, yo personalmente, y aunque a veces me cuesta y al principio me costaba un montón, lo primero que hago no es preguntarme a mí mismo o examinar mi fe. ¿Tengo yo fe para orar? ¿Creo que si oro por esta persona se va a sanar? No. Lo primero que pienso es que es la fe de Dios. Es Dios el que hace la obra, no yo. Y el momento que el momento que cambies tu forma de pensar y entiendas este concepto, vas a darte cuenta que todo es andar por fe, ministrar a un enfermo, orar por la gente, se te va a hacer mucho más fácil. Eh, yo creo que entristece el corazón de Dios, entristece el mío. Yo creo que entristece el corazón de Dios también cuando escucho creyentes decir, es que no tengo fe. No tengo la fe necesaria para recibir esto, no tengo la fe necesaria para recibir sanidad. Y yo creo que en parte esa forma de hablar, esa mentalidad viene como consecuencia de las enseñanzas que hemos recibido. Es como si cuando yo era más joven escuchaba a muchos predicadores decir que la fe es como la moneda del cielo. Quizás alguno aquí haya escuchado eso. Vamos, la moneda del cielo. Tú quieres algo de Dios, vas con tu fe. La moneda del cielo, ¿no? Como el euro es la moneda de Europa, de España. Es imaginarse un momento, voy a Dios, Padre, necesito, qué sé yo, ¿qué necesitamos? Y necesitamos de todo, parece. Padre, necesito un vaso de agua, pero solamente tengo esta fe. ¿Cuánto me puedes dar por esta fe? ¿Es así o no?
Y aunque no lo digamos, eso es lo que pensamos. Y el Padre nos dice, imagínense que el Padre nos dice, no, para que yo te dé un vaso de agua, con esa fe no basta, tienes que tener un poco más. Entonces tengo que irme, tengo que esforzarme, tengo que trabajar la fe, tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más para poder aumentar mi fe. Cuando tengo lo suficiente, cuando yo creo que tengo lo suficiente, entonces voy y digo, Padre, ¿y ahora cuánto me das por esto? Esa es la mentalidad, la actitud que tenemos como creyentes hacia la fe. Y no es eso lo que enseña la Biblia. La fe es simplemente confiar y depender de Dios en su amor, en su bondad, por quien Él es. Otro punto importante en cuanto a ser hijos maduros de Dios es conocer a Dios. He dicho antes el conocimiento pleno del Hijo de Dios. Vamos a 1 Juan 1:5. Y este es otra de las razones del por qué tenemos problemas con la fe. 1 Juan 1:5, el apóstol, el hermano Juan dice, y este es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? Lo que vamos a leer ahora. Este es el mensaje que hemos oído de Dios y que os anunciamos. Ahora no sé lo que dice tu Biblia. Dios es luz. Hasta ahí claro. Hasta ahí todo el mundo dice amén. Pero ¿qué sigue diciendo? Y en él no hay tiniebla alguna. ¿Dice eso? Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna. En él no hay tiniebla alguna. ¿Cuántas veces has dicho o has escuchado, esa persona tiene tal enfermedad, pero yo no sé si es la voluntad de Dios sanarlo o no? ¿Qué es eso? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos eso? Estamos diciendo que en Dios hay oscuridad, porque la enfermedad es el resultado del pecado. No es la voluntad de Dios sanarlo. Ahora yo sé que Dios puede coger cualquier situación y darle la vuelta y usarla para su gloria, pero Dios no usa las circunstancias ni la enfermedad. Muchos creyentes, ok, estoy acostumbrado a escucharlo y lo habrás escuchado tú seguro, si llevas más de 3 años en el cristianismo. Creyentes que dan su testimonio y dicen, yo era un rebelde total contra Dios y no quería saber nada de Dios, pero un día Dios, iba yo en la moto y Dios me tiró de la moto y ahí en el suelo me di cuenta que tal que necesitaba a Dios. Dios me tiró de la moto y para que yo me arrepentiera y me volviera a Dios. ¿Cuántos han escuchado eso? Dios permitió este accidente para que yo me arrepintiera. Eso es decir que en Dios hay tinieblas. Dios no hace eso para volverte a Dios, por varias razones. Voy a tratar de explicártelo. Porque si Dios hiciera eso, si Dios coge a mi hermana, por ejemplo, rebelde, no quiere saber nada de Dios coge y qué sé yo, va en su bicicleta al trabajo, se le pincha la rueda delante, se estrella contra un poste de la luz, se rompe todos los dientes. Y ella se convierte al Señor, dice, gloria a Dios porque Dios ha hecho esto en mi vida para que yo me vuelva a Él. Pero antes de que se cayera, se estrellara contra el poste, ¿cuántas veces su hermana le ha hablado de Cristo? ¿Está entendiendo alguien? ¿Cuántas veces le ha presentado a Cristo? ¿Podía haberse arrepentido y haberse dado cuenta antes de eso? ¿Entendéis por dónde van las cosas? Y es por eso que hablar de esta forma suena muy espiritual y muy bonito, pero no es Biblia y no es Dios. Y es por eso que la Biblia dice hasta que lleguemos al conocimiento del Hijo de Dios. Yo he escuchado muchos testimonios. Dios me tiró del caballo y me arrepentí. Dios me tiró en la cama con un cáncer y me arrepentí. No. Porque si Dios hiciera eso, si Dios a la hermana la hace estrellarse contra un faro de la luz y le rompe todos los dientes para que se entregue al Señor, y no lo hace con la otra, ¿qué está haciendo Dios?
Está haciendo acepción de personas. A ella sí la estrella para que se convierta, a ella no. La deja que viva en rebeldía. ¿Me entendéis o no? Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Porque yo sé que este punto os cuesta entenderlo. Ella tenía un montón de oportunidades de acercarse a Dios porque la hermana le estaba hablando de Cristo. Le estaba evangelizando, le estaba enseñando, Dios es amor, Dios te ama, pero no quiso. Lo mismo que pasa, ¿qué es? Eso es orgullo, no quiso, no quiso. ¿Por qué? Porque lo que pasa, le damos de Cristo a nuestro esposo, le damos de Cristo a nuestro familiar, y nuestro esposo, nuestro hermano, arrogante, orgulloso. No quiero creer, no quiero creer, no quiero creer. Y después de repente se estrella con la moto o le pasa un accidente en el trabajo y se convierte, Dios me está hablando, Dios me ha llamado la atención. ¿Qué es eso? ¿Es Dios o es él, el hombre? Es el hombre que antes confiaba en sí mismo. Yo no necesito a Dios. Yo soy autosuficiente. Yo me busco la vida propio mismo. Yo no necesito la ayuda de nadie. Yo no necesito tener una muleta, porque Dios es una muleta. Los creyentes usan a Dios como muleta. Yo no necesito el orgullo, ¿sí o no? Y cuando de repente se encuentran tirados en la cama o tirados en la calle porque han tenido un accidente con la moto, ¿qué es lo que pasa? No es que Dios lo haya usado para que se conviertan, es que se han dado cuenta, cuando están ahí tirados en la cama, se dan cuenta, no soy lo grande que yo me creía. No soy lo autosuficiente como yo creía. No soy tan fuerte como yo creía. No soy tan indestructible, intocable. Y ahí se dan cuenta, no soy nadie. Estaba a punto de morirme. Necesito a Dios. ¿Veis la diferencia? Y eso es lo que Dios nos enseña, y eso es lo que quiere, la Biblia nos dice cuando conocemos a Dios. No hay oscuridad en Él alguna. Él es luz. Ahora, al principio hablamos de la influencia de la religión oriental en el cristianismo, y esto es uno de esos ejemplos. En cuántas iglesias y a cuántos predicadores has escuchado decir, Dios es luz, pero permite esto, o nos manda una enfermedad? Es eso, ¿sabéis cómo se llama eso en filosofía oriental? Se llama el yin y el yang. ¿Habéis escuchado el yin y el yang? Es un círculo que está dividido en dos. Un lado es negro y otro lado es blanco. Hay bien y mal en el mismo círculo. Y si eso no fuese suficiente, en el lado blanco hay un círculo pequeño negro, que quiere decir que dentro del bien hay mal. Y en el lado negro hay un círculo blanco. Dentro del mal hay algo bueno, hay bien. Y eso sí como predicamos a Cristo. Y no decirme que no, porque estoy cansado de escucharlo. Dios es luz y en él no hay tiniebla alguna, o como dice alguna versión, tiniebla alguna. Entonces, cuando pasan cosas en la tierra, cuando pasan situaciones, no se trata de decir, es la voluntad de Dios, será la voluntad de Dios sanar o no, será la voluntad de Dios cambiar esta situación o no. No es, no sé si esto lo vais a entender o no, no es la prerrogativa de Dios, no es la responsabilidad de Dios, es la responsabilidad nuestra, el cuerpo de Cristo. Cristo Jesús dijo bien claro, se lo dijo a Pedro y Pedro nos lo dijo a nosotros, tenéis las llaves del reino. Todo lo que ates en la tierra será permitido, atado he dicho, tierra en el cielo. Todo lo que desatéis en el cielo será desatado en la tierra. ¿Por qué permitió Dios esta enfermedad? ¿Por qué permitió Dios el COVID-19 era, no? ¿Por qué permitió Dios el terremoto? ¿Por qué permite Dios la guerra? No.
Dios no lo permite, somos nosotros el cuerpo de Cristo, los que lo permitimos o dejamos de permitirlo. ¿Alguien me ha entendido? Y el momento que entiendas estos conceptos, te vas convirtiendo en un hijo maduro de Dios en el cual Dios puede confiar su reino y su voluntad. La idea de que no tengo suficiente fe para ministrar a los demás no debería ni cruzar por tu mente. La voluntad es algo muy poderoso, la verdad. Es una de las potencias más poderosas del universo. Precisamente es la voluntad la que hizo caer a Satanás. La voluntad de la que hizo caer a Adán y Eva. La voluntad del hombre, del ser humano, está entre el espíritu y entre nuestro alma. El alma son nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras emociones. La voluntad está entre los dos. Entonces, hasta que no aclaras esto, la voluntad, cuál es la voluntad de Dios, cuál es la voluntad de Dios para mi vida, cuál es la voluntad de Dios para la humanidad, cuál es la voluntad de Dios para su iglesia, cuál es la voluntad de Dios para este mundo. Hasta que no tengas esto claro, siempre va a haber conflicto entre tu espíritu que quiere ver la gloria de Dios y manifestar su gloria y entre tu alma que cree que no tiene suficiente fe, que todo es mal, que Dios lo ha permitido, que Dios lo está haciendo. Si Dios va a obrar, lo voy a decir de esta forma, si Dios va a obrar en cualquier situación, lo va a hacer a través de ti y de mí. Y eso no quiere decir que no pueda usar a cualquier otro, pero sabéis lo que quiero decir con eso. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es renovar nuestra mente, como dice Pablo en Romanos, sacar todas las tinieblas, sacar toda sombra de duda en referencia a nuestro conocimiento de Dios y nuestra fe en Dios. Renovar la mente y hacer las cosas como, como Dios quiere. Dios tiene planes y de ahí esta mentalidad de que Dios fue la voluntad de Dios, que Dios tenía un plan para esa vida, de que Dios tenía todo eso planeado, o que viene precisamente de la enseñanza de un hombre que se llama Agustín, ¿no? Que habréis escuchado hablar de él, San Agustín, que empezó a enseñar estas cosas, de que Dios tiene secretos y que Dios tiene una voluntad secreta, una voluntad que nos la revela a nosotros, pero después tiene una voluntad secreta que no la podemos conocer, y que Dios hace lo que Él quiere, y etcétera. Sin embargo, todo eso es pagano a la palabra de Dios. La palabra de Dios dice bien claro en 1 Corintios capítulo 2. Vamos a leerlo si queréis. Podéis leer el capítulo entero, habla del mismo tema. Podéis leer el capítulo entero, pero empezando el versículo 6 para ahorrar un poco de tiempo. 1 Corintios 2:6 dice el apóstol Pablo a los creyentes. Dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Os acordáis la madurez que hablamos al principio? Pero una sabiduría no de este mundo, siglo, sino ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. De aquí, de este versículo sacado fuera de contexto, sacó Agustín y algunos predicadores este concepto de que hay misterios ocultos que nadie puede entender, que la mente de Dios es superior. Habréis escuchado citar a los proverbios, la mente de Dios los caminos de Dios son más altos que los nuestros. ¿Quién? Hace la pregunta el sabio. ¿Quién podrá entender los caminos de Dios? Sin embargo, ¿qué dice aquí? Desde antes de los siglos, Dios predestinó, Dios escogió revelarnos estos misterios. ¿Para qué? Para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado en el corazón, en la mente del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para quién,
Y Dios, dice el siguiente, el 10, pero Dios nos reveló estas cosas por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre, del mismo hombre? Vosotros no sabéis lo que yo estoy pensando ahora mismo, solamente lo sabe mi espíritu. Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y ahora fijarse cómo termina la historia. Y vosotros y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo que no entiende a Dios, ni conoce ni puede conocer su voluntad, ni sus pensamientos, sino que hemos recibido el espíritu que viene de Dios para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Y esto es lo que os predicamos, termina diciendo el 13, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que nos enseña el Espíritu, combinando los pensamientos espirituales de Dios, la mente espiritual de Dios, con palabras espirituales. Sin embargo, el hombre natural no puede aceptar las cosas del Espíritu, porque para él son necedades, ni las puede entender porque se disciernen espiritualmente. El versículo 16, vuelve a repetir la pregunta, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que instruya a Dios? Y se responde a sí mismo. ¿Y qué dice? Mas nosotros, la respuesta lógica, ¿cuál sería? ¿Quién ha conocido la mente del Señor para decirle a Dios lo que puede hacer? La respuesta lógica sería nadie. Pero ¿qué responde Pablo? Nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Qué quiere decir todas estas palabras? Que puedes conocer la voluntad de Dios. Acabamos de ver en la palabra que en Dios no hay tinieblas porque Él es luz. Y yo sé que muchos que escuchen esto después van a decirme, sí, si Dios es bueno y Dios es luz y no hay tinieblas, ¿por qué plantó un árbol en el huerto de Edén que se llama el árbol del conocimiento del bien y del mal? Si Dios es bueno, ¿dónde salió el mal? En primer lugar, el conocimiento del bien y del mal no tiene nada que ver con la maldad, ni con el mal, ni con el pecado. Tiene que ver con en quién ponemos nuestra confianza. Habían dos árboles, el árbol de la vida, que representa a Cristo Jesús, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Conocimiento humano, esto que estamos leyendo aquí. El hombre natural no puede aceptar las cosas. Dios nos da libre albedrío. Acordarse que hemos hablado de la voluntad. ¿Qué escojo yo creer? ¿Qué escojo yo confiar y creer en mi vida? ¿A Cristo como del árbol de la vida, del árbol de la vida que representa a Cristo, que quiere decir que mi naturaleza va a ser transformada, que voy a pensar como Él, que voy a tener la mente de Cristo, que no voy a tener un espíritu de cobardía, sino de poder y dominio propio en Cristo, que todo lo que yo haga depende de Él, que voy a llevar fruto porque estoy conectado a Él, que es la vid, en Cristo, o voy a comer del otro árbol que representa a la humanidad, el conocer, conocimiento humano. Conocer, no está hablando de maldad, de pecado tal como lo conocemos, sino el conocimiento. Yo sé lo que es bueno, yo sé lo que es malo. ¿Os acordáis de esto? El yin y el yang. El árbol de conocimiento del bien y del mal. Y al comer de ese árbol, ¿qué hago? Que decido depender de mí mismo, decido de gobernarme yo mismo, decido no tomar en cuenta a Dios, decido buscarme la vida yo propio sin confiar en Dios, decido buscar mi propia salvación, decido santificarme, buscar mi propia salvación y hacer todo lo necesario para yo ser yo y no confiar en Dios. Esa es la diferencia. En Dios no hay variación, dice otro versículo. En Dios no hay sombras. Entonces, el momento que tú, ¿cómo funciona esto? El momento que tú recibes enseñanza sobre la salvación, por ejemplo, que es lo más básico, de que Cristo Jesús, alguien te habla y te dice, Cristo Jesús murió por ti.
hasta el grado que tú entiendas eso y empieces a andar en esa salvación, tu mente es renovada. Y cuando hables, acordarse que la palabra hay que hacerla para conocerla. El escucharla solamente no quiere decir que la conozcas. El momento que tú aceptes, Cristo Jesús murió por mí y ha perdonado mis pecados y mi salvación está en Él, porque Él pagó el precio y Él me ha redimido. El momento que tú aceptas eso y empiezas a andar en esa realidad, te das cuenta de que eres nacido de nuevo. Que cuando antes el pecado te atraía, ya no te atrae. Hay muchos que critican a predicadores como yo, que hablamos de la gracia. Entonces estás dando permiso. No. En el momento que tú andas en esta revelación de que has sido redimido, que ya no te perteneces, que Cristo es tu cabeza, ya no pecas más. ¿Lo dice Juan o no? El pecado no te atrae, no quiere decir que vayas a ser perfecto, pero una cosa es que te atraiga y otra que no. Si tú ves algún creyente, entre comillas, que está siempre luchando contra el pecado y luchando contra el pecado y para arriba y para abajo como una montaña rusa, es porque nunca han escuchado las palabras, han escuchado las palabras, necesitas nacer de nuevo. Si no aceptas a Cristo como Señor y Salvador, te vas al infierno. Han escuchado las palabras y las conocen, pero nunca han andado en la realidad, nunca han renovado su mente, no han andado en la verdad de que si Cristo me ha redimido, que quiere decir me ha redimido, ha pagado el precio por mí, ahora le pertenezco a Él y soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Eso es una parte. ¿Qué pasó? ¿Qué acaba de pasar? Una parte de tu mente ha sido renovada. Ahora falta el resto. ¿Qué piensas sobre la sanidad? ¿Qué piensas sobre la provisión de Dios? ¿Qué piensas sobre el bautismo en el Espíritu Santo? ¿Qué piensas sobre el bautismo en agua? ¿Qué piensas sobre la Santa Cena? ¿Es un ritual nada más? Hacer esto en memoria de mí todas las veces que lo hagáis, ritual. Tenemos que hacerlo una vez al mes. Algunas iglesias lo hacen una vez al año. Una iglesia lo usan como castigo. Si tomas la Santa Cena indignamente, yo cuando era joven, en la iglesia donde yo me crié, hacían la comunión el primer domingo de cada mes. El sábado, antes de la comunión, me pasaba el día entero arrepintiéndome y buscando a ver si había hecho algo mal. Señor, si he dicho una palabrota, perdóname. Si me he portado mal, perdóname, Señor. ¿Por qué? Porque si tomaba la Santa Cena al otro día indignamente, se podía abrir la tierra y tragarme, o caer un rayo del cielo y fulmigarme. Pero el momento que tú veas que eso nos une, cuando tomemos eso, no tiene nada que ver con castigo, tiene que ver con todo lo contrario. Cristo Jesús llevó el castigo. Cristo Jesús llevó el castigo. Cristo Jesús fue quebrantado, distorsionado, desfigurado, para que al tomar nosotros, cada uno de nosotros, participar de eso y recordarnos del amor de Cristo, estamos reconociendo de que somos un cuerpo. Por eso cuando os juntéis como iglesia, como cuerpo, respetaos el uno al otro, porque hay algunos de vosotros que tienen más que otros y empiezan a participar antes que los demás, y los que tienen poco no, en vez de traer vino bueno, traen vino barato, ¿me entienden? Y unos comen más y otros comen menos. Y honramos y le damos más al que tiene, al hermano que viene con cadena de oro y con anillos de oro en los dedos, y al hermano que viene con ropa de marca, y a los que no vienen con ropa de marca y traen zapatos del mercado y tal, los sentamos al final y les repartimos al final, porque por si acaso falta. ¿Qué dice Pablo? ¿No estáis reconociendo que somos un cuerpo? Y volvemos a lo mismo que hemos empezado. Y como no reconocéis el cuerpo, por eso hay enfermos entre vosotros, muchos mueren antes de tiempo. ¿Por qué? Porque si reconocierais el cuerpo,
nos daríamos cuenta que aún el hermano más humilde, que no lleva ropa de marca, tiene el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de los muertos, el mismo poder creador que el Espíritu que creó el cielo y la tierra, para poner sus manos sobre ti y declararse sano. Pero como no lo crees, hay muchos enfermos y muchos que mueren antes de tiempo. ¿Me ha entendido alguien? Eso es renovar la mente, de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces, para resumir y terminar, no es tu fe, es el conocer a Dios y la fe de Dios. ¿Qué es lo que Dios ha hecho antes en el pasado? Recuerda todos sus beneficios, dice David. Leer los cánticos de alabanza que cantó Miriam, la hermana de Moisés. Leer los cánticos de alabanza que cantó Josué, que cantó David. Y os daréis cuenta que siempre empiezan enfocándose en la fidelidad de Dios. Tú echaste al mar, al caballo y al jinete. Tú, Señor, eres grande y poderoso. Tú nos has librado de la boca del devorador. Aunque pase por valle de sombra de muerte, tú estás conmigo. Y aunque yo no tenga fe o me cueste, Señor, poner en práctica mi fe porque las circunstancias se ven muy mal, tú sigues siendo el mismo y no has cambiado y no cambias nunca, y tu fidelidad es para siempre. Y eso es lo que nos cuesta. Nos fijamos en todo esto en vez de fijarnos en